Hermano Luis, usted, la pantalla es toda suya. Bien, vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Leamos los 13 versículos. Amén. Tratemos de que sea más conversable. En realidad eso es lo que al fondo igual. Voy a abrir mi micrófono ahora. Sí, ahí, conversemos ahí, vamos ahí. Ya, leamos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén. Leo en la NBI. Póngale más. Ya. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír el bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son Galileos todo esto que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Parto, medo y elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea, y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercana a Cirene, visitante llegado de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertado y perplejo, se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Más clarito. Sí. Yo tenía otra versión igual acá, pero me ganó. Pero léela, pues, léela en esa. Bien. Léela porque lo bueno, No, sí. como dijimos el otro día,
es bueno leer, vale, la mana Gloria tiene una versión de la NTV igual, muy buena. Ya. No, yo tengo la Dios habla hoy igual. Ya, La leemos, ¿no? ya pues. Mientras más leemos, más comprendemos, dijo. La vamos a... Sí. Hechos, ya. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían que están borrachos. Sí. Este capítulo, el segundo capítulo, de hecho, señala un momento decisivo en la historia del reino de Dios. ¿Ya? Una nueva fase del plan redentor se desenvuelve cuando la iglesia vemos que nace. Si retrocedemos un poquito al capítulo 1, vemos que en el capítulo 1 los discípulos debieron esperar la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el capítulo 2, el Espíritu Santo viene. Otro punto importante, en el capítulo 1 también fueron preparados, y en el capítulo 2 recibieron poder. En el capítulo 1 fueron retenidos, y en el capítulo 2 fueron enviados. Y por último, en el capítulo 1, el Salvador ascendió, y en el capítulo 2, el Espíritu Santo descendió. ¿Sí? Las promesas del Señor Jesucristo, dadas en este capítulo 1, del verso 5 al 8, que ya se vio, ¿cierto?, los días anteriores, se cumplen cuando los creyentes reunidos en el aposento alto reciben la maravillosa promesa del Padre. Si volvemos un poco más atrás todavía, en Génesis 3:15, Dios prometió un Salvador quien un día iba a redimir a la humanidad de los efectos de ese pecado. La revelación continuó, ¿cierto?, a través de esa era patriarcal, más allá de la promulgación de la ley mosaica, hasta una colina en las afueras de Jerusalén llamada Calvario. Vemos que allí el Hijo de Dios se entregó, ¿cierto? Entregó su vida
por los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Después de resucitar victorioso sobre el pecado y sobre la muerte, vemos, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que viviera en los creyentes. Según hemos visto, que ese acontecimiento, hermanos queridos, necesario debió esperar hasta la ascensión de Jesús hacia el Padre. Si vamos a Juan, capítulo 7, vemos que dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aunque la integración de los redimidos en el reino de Dios ha continuado desde la caída, vemos que la venida del Espíritu establece el inicio de la exclusiva era de la iglesia. Aquí es donde comienza la iglesia. Ahora, esta palabra iglesia se traduce de eclesia, o sea, con doble K de kilo, que significa los escogidos. ¿Está bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna? Ana Gloria, pastor. Interesante ver que como dice ahí, el Pentecostés es una fiesta que se hacía anualmente. Son las primeras fiestas anuales de Israel, era de la Pascua, por lo tanto, fíjese, son parte esencial de la fiesta importante del pueblo de Israel. Ya tienen que ver con las cosechas, pero ahora tiene un nuevo sentido del Pentecostés. Ahora es la cosecha de vida espiritual. ¿Se acuerda? El Señor dice que nosotros somos, ¿se acuerda que hablaba? Que nosotros somos trigo, somos la cosecha. Y bueno, aquí el Señor viene, allí dijo, los campos están blancos para la siega. Entonces aquí ya empieza a ver las primeras cosechas. Entonces, en el día de Pentecostés, allí nace la iglesia temprana, y en esa iglesia temprana vemos cómo la presencia manifiesta de Cristo por medio de su Espíritu empieza allí a llenar a los creyentes. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, cada individuo, cada persona fue lleno de Cristo. ¿Ya? Y hoy día también lo que también debemos hacer eso, hermano Luis, esto de llenarnos, porque está en un orden imperativo. Sed llenos, dice Pablo allí cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, que sean llenos. Y la plenitud, la llenura es importante para poder cumplir la misión. Y allí se acuerda que el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, es una misión centrífuga. Siempre digo la misión centrífuga, es para expandirnos. Ya, entonces, eso a veces creemos que la gente debe venir, pero aquí la misión neotestamentaria es expansión, es salir. Y entonces, es la fuerza centrífuga, no la fuerza centrípeta. De repente creemos que nosotros tenemos que ser el imán, atraer, no, tenemos que expandirnos, ¿ya? Cada vez Dios nos expande y nos coloca en distintos puntos de la sociedad para ser allí agente de cambio, agente de influencia. Eso podría decir mi querido Luis. Bien. Bueno, acá el pastor se me adelantó un poquito, pero igual. Quería terminar ahora vimos lo que era la iglesia, ¿cierto? Ahora, sí, para que tengamos claro qué es la iglesia, ¿ya? Correcto. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Qué más? Las ramas de la vid, la manada del buen pastor,
La iglesia, el reino amado del Hijo de Dios. Es la casa de Dios que consta de sus hijos adoptados. Un templo espiritual del cual Jesucristo es la piedra angular. Y por último, sin embargo, y de manera única, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Eso para que tengamos menos clarito lo que es la iglesia. Ahora, como dice el pastor, ¿cierto? Que ya más o menos lo dijo, vemos que en el verso 1, ¿ya? Verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. O sea, Pentecostés significa quincuagésimo y que se refiere a la fiesta de las semanas, como decía el pastor, o de la cosecha, que se celebraba 50 días después de la Pascua en mayo. Esto era en mayo o junio, más o menos. Esto lo podemos ver en Levítico 23, capítulo 23 también. ¿Ya? Ahora, esta era una de las 3 fiestas anuales para los cuales la nación se reunía en Jerusalén. ¿Ya? En Pentecostés se ofrecían las primicias, como dijo también el pastor. El Espíritu Santo vino en ese día como la primicia de la herencia del creyente, ¿ya? Quienes fueron añadidos en ese momento a la iglesia fueron a su vez la primicia de toda la cosecha de creyentes que vendría después. ¿Sí? Más o menos es todo más o menos lo que dijo el pastor. La pregunta es, ¿qué comportamientos y actitudes pueden impedirnos ser llenos del Espíritu Santo? Eso es para nosotros. Para que no... Repito, ¿qué comportamientos y actitudes pueden impedirnos ser llenos del Espíritu Santo? Hermana Gloria. ¿Qué puede impedir? ¿Qué impide? Hay muchas. El pecado. ¿Sí? El pecado. Sí. ¿Qué más? Dentro. Bueno, cuando habla de pecado habla en general, pero exacto, especifiquemos más. Sí. La crítica, también vemos en estos pasajes, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. ¿Qué más puede ser? ¿Qué comportamientos y actitudes pueden impedirnos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué impide que nosotros... Orgullo. Orgullo, escuché por ahí. Sí, Bien, orgullo. El orgullo nos aleja de Dios. Por eso dice, la soberbia. sí, pues el que el Dios mira, dice, al hombre soberbio y altivo lo mira de lejos, más al humilde dice, lo mira. Importante como Dios tiene una mirada distinta con el hombre. Es por eso debemos allí tener esa actitud de Cristo. En otras palabras, yo creo que para vivir una vida llena del Espíritu Santo tenemos que vivirla como Cristo la vivió. Porque de repente nosotros podemos buscarle, no sé, por una manera de hacer esfuerzos, méritos por nosotros, pero no hay ningún mérito. No. Todo por los méritos de Cristo. Cristo ya lo hizo, lo cumplió. Descansamos en la obra de Cristo. Sí. ¿Qué más podemos ver? Cosas pueden impedir. El juzgar a los demás. Ponernos como jueces. Lo que la semana pasada estuvimos hablando un poco de eso igual. Sí. La murmuración. Murmuración. Vemos un ejemplo tan claro allí cuando en el capítulo 5 del mismo hecho, por ejemplo, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Sus motivaciones, ¿qué es lo que eran? Figurar, como que ellos eran los benefactores. ¿Se acuerdan que hace el comparado con el final del verso 4 habla de Bernabé? Entonces Bernabé, una actitud netamente generosa, pero su motivación es honrar a Cristo. Pero lo otro era nada más es como colocar su chequera lindo, pero mintieron al Espíritu Santo, era mucho más
y negaron esos aportes. Por lo tanto, aparentaron mostrar que eran benefactores, pero en el fondo estaban mintiendo. Entonces allí el Espíritu Santo inmediatamente trae juicio a ellos y mueren. Entonces las cosas de Dios son tan santas, tenemos que verlas. Entonces hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay otro ejemplo también en el libro de Hechos, ¿te acuerdas? El que quiso comprar el poder de Dios, ¿te acuerdas? El mago. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, lucrar o hacerlo todo humanamente, yo creo que eso al final impide el obrar de Cristo. ¿Ya? Claro. Todo eso impide el obrar de Cristo. En cambio, cuando dejamos al Señor que obre, es totalmente distinto. Pero al hablar de la llenura del Espíritu Santo, hoy en día es diferente a lo que fue en aquellos tiempos, porque como dice la Escritura aquí, ellos empezaron a hablar diferentes lenguas, con otras manifestaciones, y uno no tiene esas manifestaciones. Uno dice, yo tengo el Espíritu Santo por fe. Sí. Pero Ellos hacían sanidades, todas esas cosas, entonces uno no las hace, entonces dice, ¿seremos llenos del Espíritu Santo o no? Si no hacemos esas cosas. buena pregunta, porque también eso nos puede llevar a de repente colocar que a veces nosotros colocamos más los dones y no los frutos. Claro. Ya entonces de repente a veces creemos que teniendo los dones, creemos que es una garantía de una vida, de una espiritualidad. Pero no es así. Por ejemplo, si nosotros miramos Corintios, los corintios tenían todos los dones por haber, ¿cierto? Pero vivían una carnalidad. Ahora, ¿cómo nosotros vivenciamos una vida llena cuando dependemos de Cristo y lo demostramos a través de los frutos? Por ejemplo, ahí habla de la Biblia, habla como 3 procesos de frutos. Fruto, es decir, ¿se acuerdan cuando Jesús predicó? Dijo, hagan, y Juan el Bautista también dijo, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de haberme arrepentido. Y Jesús también habló allí, frutos del tema de allí, unido a Cristo vamos a hallar, separado de Cristo no vamos a tener fruto. ¿Ya? Pero también Pablo allí habla del fruto del Espíritu, ¿ya? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, donde nos habla de las nuevas cualidades del Espíritu Santo. 3 relacionados con Dios, 3 relacionados con el prójimo y 3 relacionados conmigo mismo. Es decir, tiene que haber una tremenda armonía, una persona que está llena del Espíritu Santo, o muestra el fruto del Espíritu Santo, en su relación con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Entonces eso es tremendo, porque a veces uno puede decir, bueno, total yo le rindo cuenta a Dios, ¿qué me interesa el resto? Por lo tanto, debe haber armonía. Por lo tanto, eso es importante. Ahora acá, cuando cierto Luchito acá está hablando, no está hablando de las lenguas angelicales. El mismo texto lo dice. Claro. Las ¿Ya? lenguas que eran conocidas por ellos mismos, que estaban Exactamente. afuera ahí. ¿Ya? Ahora, bueno, siguiendo más o menos la idea del pastor, a veces, si lo llevamos al área de la alabanza, de la adoración, en la vida diaria de nosotros hacia Dios, a veces quizás nos cargamos un poco más a la vida de adoración, ¿cierto? Cantarle bonito al Señor, pero como decía el pastor, a veces descuidamos, ¿cierto?, la intimidad con Dios o también otras cosas, la vida social o la vida del conocimiento, de conocer más a través al Señor a través de la Biblia. Quizás nos cargamos un poquito más hacia la adoración, creemos que la adoración es todo, ¿ya? Pero como decía el pastor, a ver, los frutos, ahí es donde tienen que sobresalir. O sea, bueno, en el fondo, como siempre digo, que Dios nos ayude a buscar un nivel de, o sea, ser más parejito en ese sentido, para no equivocarnos. ¿Ya? Ahora el verso 2 que dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Ahora, el símil que emplea Lucas acá describe la obra de Dios al enviar al Espíritu Santo. El viento se emplea con frecuencia en las Escrituras como símbolo del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso lo podemos ver también en Ezequiel, capítulo 37, versos 9 y 10, o Juan 3, 8. Ahora, también hay otro ejemplo que cuando Dios le habló a Job en un torbellino, Job 38, también tenemos un viento del este que secó el camino a través del Mar Rojo, permitiendo a los israelitas escapar de Egipto sobre lo seco, ¿cierto? Eso en Éxodo 14, 21 también lo podemos ver, por ejemplo. ¿Qué más? El verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Esto es lo que hablaba, que íbamos a especificar. Los discípulos no podían comprender el significado de la venida del Espíritu Santo sin que Dios, en su soberanía, la acompañara en una demostración visible. ¿Ya? Así como el estruendo y el viento eran de carácter simbólico. Aquí no se trata de llamas de fuego, sino de una señal sobrenatural, como el fuego de que Dios enviara su Espíritu Santo sobre cada creyente. En la Escritura es usual ver que el fuego indica la presencia divina. Esto lo podemos ver, ¿cierto? Recordemos en Éxodo, cuando el Señor, ¿cierto?, llama a Moisés en el capítulo 3. Dios usó el aspecto de fuego de manera similar al de una paloma en el bautismo de Jesús también. ¿Sí? ¿Algo más para acá? Vamos al verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué importante estar lleno del Señor, ¿eh? Eso es lo que hablábamos de antes, ¿cierto? A veces hay cosas que en nuestra vida impiden, quizás el pasado, una de las cosas que impiden muchas veces que también seamos llenos de Dios. Nuestra rencilla quizás con alguien, también eso impide. Nuestra rencilla con nuestros propios hermanos de iglesia o familiares también, porque eso siempre va a impedir que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. ¿Qué más? La llanura es una experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu, que cada creyente está llamado a guardar. Qué importante, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Efesios 5:18 también. ¿Ya? Estas lenguas que dio el Espíritu fueron una señal de juicio para Israel en su incredulidad. ¿Ya? Esto lo vemos ver en 1 Corintios 14. También demuestra que a partir de ese momento el pueblo de Dios sería conformado por personas de todas las naciones y marcó el paso de Israel a la iglesia. ¿Bien? ¿Algo más, pastor? Que pueda, hermana Gloria. Hermana Ruth también está ahí. La Ruth. Omar. La Ani. Alejandrina viene entrando. Alejandrina ahí. ¿Quién más está? Alejandrina ahí. Hermano Omar, por ahí, la hermana Ruth. Oye, yo entré medio atrasadito, así que por el momento paso. Ya no va. Mauricio Lea viene entrando. ¿Son su contacto, mano Omar? Sí, compartí el link a varios grupos. ¡Ay, qué bien! Ahora la pregunta que podemos hacer también. Síganos. Ya, pero ¿cuál es la pregunta que va a hacer Luchito? Para que conversemos. ¿De qué manera nos ha ayudado el Espíritu Santo a enseñar el Evangelio o a compartir su testimonio con los demás? ¿De qué manera nos ha ayudado el Espíritu Santo a enseñar el Evangelio o a compartir su testimonio con los demás?
¿En qué nos ha ayudado? a, ¿Alguna experiencia que haya tenido? a entender los misterios, porque todo esto era un misterio escondido que ha sido revelado. Por lo tanto, Dios ha revelado eso por medio de su palabra. Y como dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, donde el Espíritu Santo ha iluminado nuestras mentes, de comprender la Escritura. Porque Dios allí, a través de la palabra, podemos entender lo que debemos hacer. ¿Ya? Por eso, ¿te acuerdas que tú hiciste esa pregunta? ¿Qué es la iglesia? Y yo haría otra pregunta más también. ¿Qué dice la iglesia? ¿O qué hace la iglesia? Por lo tanto, tiene una visión integradora la iglesia de Cristo. En la iglesia temprana fue una iglesia, eran verdaderas comunidades querigmáticas o de proclamación y de enseñanza. Se enseñaba la didaché era la enseñanza de los apóstoles. Los primeros, allí salieron unas primeras enseñanzas que ellos practicaron. Por ejemplo, la didaché enseñaba, por ejemplo, cómo detectar un profeta falso, por ejemplo. Y eran prácticas las enseñanzas, por ejemplo, la misma didaché. Ellos eran primeros documentos como catecismo que ellos tenían antes que salían después los evangelios y las epístolas. Entonces, por ejemplo, para detectar un falso profeta, si estaba más de 3 días en una casa como hospedado, ya era un falso, porque no podía estar más de 3 días en un hogar hospedado. Tenía que seguir predicando, anunciando el evangelio a otros lugares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es una cosa práctica, ¿ya? El tema del hospedaje, por ejemplo. Y la vida de los primeros cristianos era eso, pues ¿te acuerdas cuando el hermano Joel hizo una introducción antes de comenzar todo esto de la Academia Bíblica? ¿Cómo era la vida de la iglesia? Dice, yo giraba en torno a la comida, ¿se acuerdan? Hoy día de repente como que le hacemos quite a eso. Y más encima decimos, hoy la gente viene por los panes y los peces. Pero fíjese, en ese tiempo todo giraba en la cotidianidad. Mira, fíjese, hoy día como hacemos iglesia es distinto a ese entonces. Porque hoy día nosotros funcionamos desde la institucionalidad. Pero la iglesia temprana funcionaba desde del organismo, de cuerpo, de identidad. Hoy día nosotros más ponemos acento en la organización y no en el organismo. ¿Ya? Interesante ver eso. Por lo tanto, cuando Luchito ahí colocaba varias figuras de la iglesia, por ejemplo, ahí las metáforas que usó, el templo, ¿se acuerda? Hablaba de cuerpo, ¿qué más dijiste? Era el rebaño del Señor, son metáforas que allí aparecen en la Biblia en cuanto a las distintas figuras de la iglesia. Pero en lo práctico era eso. La reunión era tan natural como de yo ir a, por ejemplo, donde hermano Mar, llegaba y tomaba mate y así comenzaba la reunión, ¿ya? Por ejemplo, o empezaba a partir comiendo, por ejemplo, era tan natural, tan de lo cotidiano, ¿ya? Eso es importante como el Espíritu Santo capacitó de esta manera, y por eso como dicen los comentaristas, el imperio quedó el mundo al revés cuando los primeros creyentes ahí empezaron a impactar al imperio romano. ¿Cómo la iglesia empezó a crecer? Fue un tremendo impacto en medio de un imperio grande. Y lo otro, Luchito, ahí, bueno, estuvimos leyendo que ahí aparecen, por ejemplo, la iglesia, fíjese allí, se mencionan a más de 16 naciones. ¿Se acuerda que cuando uno empieza a leer y se da cuenta de que muchas veces nosotros, como iglesia, por ejemplo, aquí tenemos que aprender en este aspecto, por ejemplo, la iglesia es internacional en su naturaleza. Somos internacional. ¿Qué significa internacional? Que somos distintas etnias. La palabra etnias, por lo tanto, pueblos, lenguas. Y fíjese aquí en el día de Pentecostés, si bien es cierto, la iglesia nació en un contexto judío, ¿ya?
Pero aquí estaban reflejados de parte, inclusive estaban los árabes, fíjese allí, en el último listado se menciona, hasta los árabes estaban, los cretenses, los de Roma, los de Panfilia, de Ponto, de Asia. Entonces, la comunidad cristiana fue en su nacimiento una comunidad internacional, intercultural. Entonces, a veces nosotros queremos formar famoso así como un bloque de iglesia, no, esta iglesia de los pobres, esta iglesia de los mapuches, o esta iglesia de los huincas, ¿no? Categorizamos. Pero fíjese aquí cuando entendemos que la iglesia es internacional en su naturaleza. Y si nosotros hacemos un comparado como cuando estemos un día frente al Señor, allí lo que dice Apocalipsis, de toda tribu, lengua y nación, frente al Cordero de Dios. Entonces, tremendo, tremendo. La iglesia en su esencia esa es su composición. ¿Alguien más? Yo diría, hermano Luis, que bueno, el Espíritu Santo nos ayuda mucho también a poder nosotros descubrir las falsas doctrinas, porque la enseñanza hoy día hoy día sabemos, ¿cierto?, las grandes falsedades que hay mucho en eso, aparte como decía el pastor, falsos profetas, pero también diría yo la falsa enseñanza, las falsas doctrinas, que hoy día hay muchas. Y eso yo creo que es tarea no de uno, sino que del Espíritu Santo, obviamente, que nos ayuda, porque el discernir, el poder nosotros entender que las cosas que cuando son o no son de Dios, y una cosa que no está en nosotros, sino que el Espíritu Santo nos ayuda y nos revela eso. Y yo creo que de gran importancia, sobre todo en estos tiempos donde hay falsos engañadores, estamos a la orden del día con eso. Claro. Sí, el hermano Mark tiene mucha razón en ese sentido, y la única manera, bueno, pedirle a Dios más nos dé estos entendimientos, pero sí también nosotros como hijos del Señor preocuparnos de leer la Biblia, porque yo creo que ahí está el tema. Si no leemos la Biblia, si no la vivimos, obviamente el Espíritu Santo tampoco no va a trabajar en nosotros. Sí, eso es, pero para detectar la mala enseñanza tenemos que leer la Biblia. Quizás a veces nos cuesta, yo siempre le digo a mi señora, a mí me cuesta mucho, incluso la 960 me cuesta entenderlo un poco más, y es por eso acudí a otra versión, porque sé que en esa me puede ayudar un poquito más. Y yo creo que a la hermana Gloria igual le pasa lo mismo, que tiene otra versión, el hermano Omar debe tener otra versión, el pastor igual. Entonces igual eso, gracias a Dios, por las personas que hicieron este trabajo, que es importante. A veces el mundo de afuera siempre nos critica esa área, siempre diría por qué hay tantas versiones, pero nosotros entendemos por qué. Sabemos que en otros lugares no está este lenguaje, ¿cierto? Tienen que traducirla para que puedan entenderla, y gracias a Dios nosotros la tenemos. Entonces, quizás no tenemos excusa en el reino que nosotros no sabemos, que nos cuesta, sabemos que nos cuesta, pero tenemos que hacer un esfuerzo y de conocer más la palabra, porque es la única manera, como dice el hermano Mar, detectar a los falsos maestros. Yo creo que es la única. ¿Alguien más? Nosotros pensar en las lenguas y todo esto, como iglesia, siempre nosotros tenemos estos cultos misioneros. Siempre importante, bueno, allí cuando vemos de todas, dice, ellos hablaban diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresase. Esta diversidad en las lenguas, cómo podemos graficar el mensaje que llegue a los dialectos, a las lenguas, a las tribus. Y cuando nosotros estamos allí también orando por el trabajo misionero, debemos orar por los traductores. ¿Sabe? A mí, cuando se trabajó acá con el pueblo mapuche para traducir el Nuevo Testamento y escribir ciertas porciones del Antiguo Testamento, mi padre, yo veía ahí con los de Wycliffe, Ministerio Internacional de la Traducción Bíblica, eso me cambió la cosmovisión. De ver, yo no manejo tanto el mapudungún, pero la manera de buscar palabras comunes para que sea entendible
y no es traducir, sino que llegue en el sentido, en la visión de esa cultura, cómo traer esa palabra. Por lo tanto, allí cuando yo veo esto aquí dice, esto de debemos orar por los que trabajan en la traducción bíblica. Porque hoy día, mira, ¿sabe? Alguien ofrendó para que alguien predicara y nosotros conociéramos la escritura. Y fíjese, eso todo un misterio que no lo conocemos todo en detalle. Pero alguien llevó ese mensaje, se preparó, pero sabe, esto es tremendo. Por eso yo le digo que cuando veía a mi padre, cuando se juntaba con los de distintos hermanos de distintas de las comunidades acá, de Pehuenche, Lafquenche, se reunían allí en el Collamiento y allí trabajaban el texto y buscaban una palabra en común, ¿ya? De cómo llegar al pueblo y que esa palabra sea entendible, que sea claro. No se enrede, sino que sea un mensaje claro. Es tremendo, pues, hermano, es tremendo. Entonces, fíjese, uno está mirando del contexto nuestro. ¿Se acuerda que el viernes pasado yo en el grupo de Fondo del Carmen decía que, mire, para nosotros acá en español tenemos alrededor de 50 versiones en español? Y latinoamericano hay muchos, igual, pues, ahí tenemos muchas versiones latinoamericanas, pero en español tenemos muchas versiones. Y la riqueza que hay en cada una de ellas. Y hay versiones de la escritura, por ejemplo, que son muchas y donde nosotros en la sabiduría podemos ver que algunas versiones que traducen, por ejemplo hay español que traducen solamente, pero no se preocupan qué quiso decir en el sentido original. Pero hay versiones que buscan la intencionalidad del pensamiento hebreo y griego. Entonces, allí hay esos detalles tan lindos que debemos aprender. Así cuando yo veo este pasaje que el Espíritu dice, les daba para que hablaran en diferentes lenguas, en las lenguas donde ellos habían nacido, ya la lengua de las etnias, las lenguas las lenguas naturales, por ejemplo, si hubiese habido alguien latinoamericano allí, a lo mejor hubiese escuchado el mensaje en idioma indígena. Ahora, si vamos quizás muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana nos ha tocado de predicarle a alguien, y también nos encontramos muchas veces que somos rechazados por predicarle el Evangelio. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo mal? Porque debe pasar eso cuando vemos que, ¿cierto?, no nos está funcionando quizás lo que teníamos planificado, ¿cierto? Y nos hacemos esa pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? Y tendemos muchas veces a desanimarnos frente a esa situación. Pero no hay que olvidarse de que nosotros dependemos del Espíritu de Dios. Yo creo que se habla muy poco del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso se ve, no se ve, no sé, ojalá fuera más, ¿entiendes? Se predica muy poco. Yo creo que ese es una tarea para la iglesia de hoy. Y bueno, esto yo lo que estoy diciendo, yo lo vengo escuchando hace ya muchos años, de los 20 años y tanto que llevo dentro del Evangelio, siempre digo, lo veo escuchando y no hay cambio, es muy poco el cambio que hay en ese sentido de darle más, ¿cierto?, auge al tema del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida? Yo quería decir algo igual, hermano Luis. Resulta que a veces malentendemos un poco las cosas de que nos hace a nosotros con responsable de cada tarea, ¿cierto? De llevar el Evangelio. Cada uno cumple una responsabilidad, pero a veces dice que personas que de alguna manera se saltan esa parte y se ponen a la altura de un jefe que mandan digamos, a esa tarea de evangelizar y queda como si nada.
con las personas, sino que adquieren algo de un poder de como que nadie le ha dado, o que nadie nos ha dado, podría ser, ¿cierto? Que van entendiendo eso como que nosotros tenemos la obligación o el derecho de tener un poder sobre las personas y mandarlas, diciendo que el Señor nos manda a cada uno, a nosotros. Y todos tenemos que cumplir la misión, no hay más ni menos. Pero se ve que en otras partes no se involucran en la tarea un poquito y sino que, es que mandan a ejecutar cosas. El Señor nunca nos ha dado esas órdenes, ¿cierto? De que nosotros seamos jefes de algo, de alguien, ni de nadie, pues, sino que el Señor nos pregunta, cada uno de nosotros si hemos cumplido esa tarea, esa misión. Y se está viendo eso, que hay como jerarquía de que yo recibo el Espíritu Santo y tengo el derecho de mandarle a alguien, ¿cierto? Y que él me obedezca porque eso lo ordenó Dios, y eso no es así. Y en muchos casos ustedes ven que eso, las personas andan vacías buscando por ahí, ¿cierto? Estas cosas medias extrañas, ¿cierto? Cuando ustedes, no sé si se acuerdan, los falsos profetas o los profetas que tenían no sé cuántas mujeres, se aprovechaban de ella, como el Antares de la Luz y cuántos otros personajes que hemos conocido, porque ellos atribuyen cosas que en ninguna parte aparecen. Y como decía el hermano Luis, ¿por qué yo me acordaba de esto? Porque cuando andamos medios perdidos, agarramos papas de cualquier cosa y de cualquier personaje, porque no hemos estudiado y no hemos preparado, no nos hemos capacitado. Y eso es importante porque de esto mismo nos ayuda a entender que cada uno tiene una tarea que cumplir, una misión. Pero cuando andamos errados por el camino y andamos buscando eso espiritual, en las personas no vamos a andar más perdidos que el Teniente Bello, ¿cierto? Cuando buscamos esas cosas o esos lugares donde dice que son más espirituales que otros y una serie de cosas más. Sin embargo, no vemos que el Espíritu Santo tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Y eso yo creo que es un error común, igual, hermano Luis, pastor, de que las personas andan buscando lugares, ¿cierto? Lugares donde dice que son más o menos espirituales y que ahí se predica mejor el Evangelio, o que, no sé, hay más milagros y una serie de cosas más. Pero en uno no se ve que trabaje el Espíritu Santo, porque se ve que la persona anda vacía, como que si fuera un show el que uno debiera andar buscando y que me convenciera eso a mí. Y eso ocurre harto, yo creo que ocurre mucho. Y es porque, no sé, nos perdimos un poco en el camino. A pesar de ser conocedores, nos extraviamos, ¿cierto? Y ahí andamos buscando el mejor lugar, donde haya un líder de que diga, ¿sabe qué? Esta es la forma de que tú tienes que hacer las cosas, y lo olvidamos de la Biblia, olvidamos de la palabra, y ese líder, quién sabe qué nos dice, por eso le digo yo, y nos vamos por otro lado. Y eso es una cosa que ocurre a muchas personas, que caemos tanto en eso, que el Señor nos ayude en ese sentido, diría yo, que nos dé claridad. Bien. Bueno, yo me acordé, mientras hablaba el hermano Omar, allá en el capítulo 5 de Primera de Corintios, que yo creo que usted la conoce, ¿cierto? El caso de la inmoralidad, de que una persona, ¿cierto?, estaba con su madrastra, había una relación, y si nos damos cuenta, a veces nosotros como hijos del Señor juzgamos tanto a los que están afuera, que están en pecado, pero no nos encargamos de nuestra casa, porque acá está hablando, en este capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo está hablando a la iglesia. Vemos que había un caso de inmoralidad, y le dice que, en el fondo le está diciendo también que dejen que Dios los juzgue a los de afuera, sí. ¿Cierto? Claro. ¿Y qué pasa con la iglesia adentro? Por eso muchas veces quizá el Espíritu Santo no está obrando como debería ser en nuestra vida, debería ser, porque hay tanto pecado dentro de la iglesia. A veces permitimos tantas cosas, como decía el hermano Mar, que, bueno, el ser humano está llevado al poder, le gusta el poder. Ese es un problema que hay. Sí. Le gusta controlar la situación, cuando no le dan ni un cargo. Y, bueno, quizá yo tengo una experiencia cuando fuimos una vez a hacer una visita, trabajamos con los jóvenes, y este chico buscaba eso, dejó de ir porque él hubo unas elecciones, y en ese tiempo este chico lo único que quería
ocupar un cargo. Y como no salió, dejó de ir. ¿Y cuándo lo supimos nosotros? Porque le hicimos una visita y ahí nos planteó la situación. Nosotros ahí, bueno, le explicamos la situación. Entonces, como decía el hermano Omar, hoy día lamentablemente hay mucha gente que está buscando el poder y dentro de la iglesia también se ve. Por eso es importante que como hijos del Señor seamos humildes, dejemos que el Espíritu Santo sea Él poniendo a las personas idóneas a la obra de Dios. Sí, interesante lo que plantean. Y por eso nosotros tenemos que siempre redefinir los conceptos. Cada vez que vamos al texto bíblico, redefinir los conceptos, porque el tema de espiritualidad es muy amplio. Y a veces, como decía Manomar, el tema, a veces la gente se va buscando esas personas carismáticas. A veces de repente nosotros vemos a traer carisma y hoy dice, hoy en tu iglesia no hay sanidades. Hoy en mi iglesia sí hay sanidades. ¿Ya? Entonces, por eso, a veces en esto de la espiritualidad, por eso hay que redefinir los conceptos. La espiritualidad no es allí cuando me da la chiripiórica, ¿ya? ¿Me entiende? Sino que la espiritualidad va mucho más allá. Tiene que reflejar a Cristo. Yo creo, así yo defino la espiritualidad. Tengo que ser como Cristo. Eso yo creo que si allí hay humildad, si hay allí una actitud de humillación frente al Señor, oído atento a la palabra, ¿ya? No es llevado por cualquier viento de doctrina, entonces tenemos que ver eso. Ahora, a veces es importante que nosotros nos acerquemos y cada iglesia local es imperfecta, todos somos imperfectos, no hay una iglesia perfecta, ¿ya? Por ejemplo, Cristo, fíjese, ha dejado todos los recursos para su iglesia, pero nosotros no hemos aprovechado o no hemos descubierto esas riquezas espirituales. Es importante, si nosotros, aquí se nos ha revelado el reino de Cristo, por eso es importante aquí, por eso estamos estudiando la palabra. Si no, cada uno estaría aquí, cada uno en su lugar, porque tenemos hambre por Dios, hambre de Dios, y por eso nosotros estamos escudriñando. Y si toda la iglesia entendiese esto, todos los hermanos estarían congregados hoy día acá. Pero eso tampoco nos hace a que tengamos un alto concepto de nosotros, que somos más espirituales, porque venimos a estudiar la Biblia, ¿me entiendes? Y mirar debajo del hombro al hermano que no viene al estudio. Entonces, el Señor nos dé compasión y mirada de compasiva de Cristo, es decir, cómo persuadirlo a través del amor y que también tengan esa misma hambre que tenemos nosotros al estar hoy día acá. ¿Ya? Aquí no estamos para cumplir, estamos porque amamos al Señor y queremos crecer. Entonces la espiritualidad mucho más allá, porque a veces la espiritualidad, una hermana me decía tiempo atrás, pastor, sabe, en su iglesia no hay más porque no levanta las manos, porque no es una iglesia espiritual. Y yo digo, ¿eso es espiritual, levantar las manos? Ya, yo creo que el Señor va mucho más allá, porque ¿se acuerdan lo que dice el Señor? Dios mira el corazón, el hombre mira la apariencia, es decir, las manos alzadas. Hoy qué espiritual. Y Jesús lo que más criticó allí a las motivaciones, ¿te acuerdas allí en el Sermón del Monte cuando lo que daban, tocaban trompeta, ¿cierto? Lo que oraban se ponían ahí para exhibirse, o lo que ayunaban colocaban una cara amargada, ¡oh, pobrecito de mí, estoy ayunando! Entonces, el tema no está así en hacerlo público, lo que pasa sus motivaciones. Entonces, muchas veces la gente, por eso nosotros tenemos que, cada uno de nosotros, hermanas, cada uno de nosotros tenemos un rol educativo a nuestros hermanos que tienen un mal concepto de la espiritualidad. Entonces, tenemos que allí llevarlo a que Cristo sea el Señor de sus vidas. Dice Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Exacto, sí. Entonces tenemos que nosotros volcarnos hacia adentro y mirarnos y ver que estamos fallando nosotros primero, antes de mirar el resto. ¿Qué estoy haciendo mal yo, Señor? Quiero arreglar esto, como decía Pablo, no lo quiero hacer y lo hago. Esa es nuestra lucha interna. Entonces, la espiritualidad va ahí, en nosotros mismos, adentro. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí? Sí. Y después yo impacto el resto, porque de lo contrario, si yo estoy mirando afuera,
no va a ser. Sí. Para mí la espiritualidad va por dentro, va lo que el Señor está en mí. Amén. Así es. Nadie tenga más algo. A mí me tocó, o sea, a mí me tocó lo que decía el pastor, ¿no? A mí me tocó una vez, bueno, estaba en Santiago trabajando y me pasó eso, que en una cierta reunión yo no levanté las manos y la hermana que estaba dirigiendo que me empezó a criticarme porque no levantaba las manos. Entonces como que igual uno se siente en ese sentido mal, porque en realidad no es lo que uno sabe, que no tiene más que levantar las manos a veces para adorar a Dios. Y importante el corazón. Así como dice el Señor, no sea como los hipócritas que oran en la esquina y en la sinagoga haciendo números, no es eso. Sí. También nos habla así el Señor. Cuando nos asalten estamos obligados. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice. Piensa así con cordura. La cordura, ¿no? Yo creo que ahí va la espiritualidad. Bien, la pregunta es, no sé si la dice, ¿cuáles serían algunas evidencias de que el Espíritu Santo tiene control en nuestra vida? Ahí es donde lo que decía el pastor, ¿cómo estamos? Ahí es donde uno debe examinarse, ¿sí? ¿Cuáles serían algunas evidencias de que el Espíritu Santo tiene control de nuestra vida? Bueno, cuando generalmente hacemos algo incorrecto y sentimos nosotros que no debía haberlo hecho, está mal, porque nos amonestan. Sentimiento de culpa. Exacto. Claro. Sí. ¿No? Bueno, es interesante ver también que todo esto de los postreros tiempos, Cristo marcó el postreros tiempos, ¿cierto? Allí como dice Hebreo 1:1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en el Antiguo Testamento por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿cierto? Entonces los postreros tiempos comenzó allí, y allí los profetas del antaño también dijeron, la gloria postrera será mejor que la primera. Entonces el profeta Joel también profetizó que en los postreros días Dios iba a derramar su espíritu. Ya, entonces, donde como decía hermano Luis antes, porque estamos en la era donde del reino de Dios ha comenzado Cristo en esta forma gradual, entonces nos proyectamos a su segunda venida. El reino de Cristo obrando en nosotros. Ya, entonces, Cristo es el Señor. Ahora, la gran diferencia que en el reino de Dios, aquí somos testigos de las maravillas. Y allí me llama la atención, Luis, en lo que dice allí. Ellos hablaban de las maravillas, dice, de las maravillas de Dios, las maravillas de Dios, dice. Dice, todos de igual le oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y eso es el Evangelio, una maravilla. Dios es maravilloso. Entonces, yo cuando hago leo la maravilla de Dios y leo el comparado cuando dice, también Pedro dice, las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes del Evangelio. Por lo tanto, cuando hablamos de las virtudes, el contenido de Cristo, cuando proclamamos a Cristo, el mensaje de Cristo es su persona y su obra. ¿Quién es y qué es lo que hizo? Y ahí está, más adelante, y para la otra clase será el mensaje que Pedro allí predicó. Él predicó el contenido del Evangelio. Entonces aquí está hablando de las maravillas tremendas que allí encontramos a través de este... Bueno, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las maravillas de Dios. A ver, bueno, si vamos al último versículo, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de moscas, ¿cierto? Bueno, pensaban que estaban borrachos. Ahora, aquí hay algo importante que como enseñanza que podemos sacar. Voy a leer un pedacito que dice, si todo el mundo le gusta lo que hacemos, es probable que no estemos siendo verdaderamente fieles a Dios. El Evangelio y la verdad de Dios son tan radicalmente distintos del pensamiento del mundo que quienes lo siguen hasta de esperar la oposición de algunas personas. O sea,
En el fondo, nosotros, basándonos en este pasaje, nosotros siempre vamos a tener, tenemos que tener claro de que cuando hagamos algo para el Señor, siempre nos vamos a encontrar con la oposición. No esperemos porque los cristianos, lamentablemente, si al Señor lo siguieron, a nosotros también lo van a seguir. ¿Me entiendes? Si a veces creemos, si todo el mundo le gusta lo que hacemos, es probable que no estemos siendo verdaderamente fieles a Dios. Es probable que estemos, es como cuando, ¿se acuerdan cuando Pablo, cierto, le llamó la atención a Pedro? Ah, sí, ¿Qué pasó ahí? por su hipocresía, Claro. ¿Ves? porque se mostró ser lo que no era, o porque mostrar una manera, conocer, entre comillas, una espiritualidad del apóstol, pero en el fondo estaba allí, estaba con los, una manera estaba con los judaizantes y otra manera con los gentiles. Claro, está equivocado en el fondo. Pero Sí. yo siempre digo, hermano Luis, yo decía la otra vez que el hombre, eso es lo que tiende un poco, decía pastor, que independiente que haya recibido, tal como dijimos nosotros en la iglesia, el Espíritu Santo, el hombre siempre tiene eso aparte de esa lucha y un poco a equivocarse. Y Pedro no fue la excepción después, porque en ese sentido Pablo tuvo que enfrentarlo. Yo digo que en eso es necesario que, a pesar de que era un hombre de Dios, igual siguió en ese, a veces con esa equivocación un poquito, digamos, de Pedro disculpándolo, en el sentido de que Pablo, que no fue un discípulo ni un seguidor, ni estuvo con Cristo, tuvo que enfrentarlo y corregirlo. Y dice que confrontarlo y cara a cara, decirle, ¿cierto? Porque no le molestó incluso a Pedro la postura de que estaba haciendo, como dice el pastor, por un lado le sonreía acá y por otro lado hacía ¿cierto? Mira, estaba con los puros judíos y de alguna manera estaba dejando de lado, ¿cierto? A los otros, ¿cómo podía hacer eso? Un hombre de Dios. Pero eso ocurre, eso nos deja en una evidencia que a pesar de que era un hombre de Dios y que había recibido, estaba lleno del Espíritu Santo, está en la lucha, digo yo, están las equivocaciones, están eso de errar, pero Dios es quien nos corrige, Dios es quien está siempre para ayudarnos. Y bueno, yo diría que después Pedro cambió su forma, su postura y con humildad, todo eso, tampoco se fue, digamos, uno, porque de repente no le gusta a uno que le digan las cosas y se molesta. Más bien entendió, y gracias a Dios que por ello que fue así, ¿cierto? Pero Pablo tenía ese carácter también, ¿eh? Yo diría que ayudó mucho en ese sentido a corregir la iglesia, porque fue para la iglesia, ¿cierto? Sí. Ahora, delante mencionó hermano Luis el tema esto de la disciplina en la iglesia, ¿cierto? Nosotros como iglesia nos conducimos y tenemos un sistema de gobierno y de eso siempre ha sido eso. ¿Se acuerdan que el mismo Jesús habló? Dice, si tú sorprendes a tu hermano en una falta, y habla con él. Entonces habla de que cada uno de nosotros somos responsables del hermano. Entonces la comunidad de discípulos, Jesucristo allí lo plasmó. Entonces el mundo va a vivir lejos del Señor en su pecado. Pero nosotros acá en la iglesia, allí dice que el mismo, la cita que citó Luchito en el capítulo 5 de 1 Corintios, que no haya entre vosotros, dice, avaro, mentiroso, ¿ya? En cambio dice, lo de afuera lo juzgará Dios, aquello lo de afuera. Por lo tanto, entre nosotros tenemos, en el sentido allí, en la Biblia, de que nosotros debemos juzgar a nuestro hermano cuando está allí en un error. Y el libro de Santiago también, cualquiera que haya traído a su hermano y lo ha llevado al camino, ha ganado un alma, dice, esa persona deja de cometer multitud de faltas, por lo tanto ha ganado a ese hermano. Interesante ver eso en la comunidad de los creyentes. A veces tenemos miedo de hablar al hermano cuando lo hemos sorprendido en una falta,
Por eso la Biblia que dice debemos exhortarnos unos a otros, corregirnos, ¿ya? Pero en el amor del Señor, en el amor. A veces de repente usamos esa frase como de cliché. Te lo digo en el amor del Señor, pero de repente le decía, es como, te lo digo en el amor del Señor, pero te lo digo en un tono carnal, porque que de repente a veces en vez de hacerlo con amor, no tienen por qué decirlo con amor. Yo creo que, no sé, pues, persuadirlo, mira, sabes, te entiendo, no sé, pues, pero no lo comparto. A lo mejor te dejaste llevar o te dejó seducir en la tentación que todos luchamos, donde ahí también tú estás identificándote con el pecado, que también a todos nos falta. Nadie está libre, y ahí uno puede empatizar, ¿sabes? Pero estoy aquí para ayudarte, para orar por ti. Pero corrige eso. Es decir, antes que venga más, es decir, tratemos de darle una solución. Entonces eso es importante en cuanto a la espiritualidad y la vida en comunidad. Bien, importante lo que dice el pastor, una de las cosas que, bueno, yo lo he compartido otras veces, y para hacer esto, para poder confrontar a ese hermano que está en esa situación de pecado, hay que hacer lo que hacía la iglesia acá por los principios. Dice que estaban todos unánimes. Qué importante, ¿cierto? Que como hijos del Señor nosotros podamos hacer más actividad en tema de convivencia como iglesia, porque eso también a nosotros nos va a dar una seguridad de poder enfrentar a ese hermano y decirle, porque muchas veces ocultamos las cosas. Sabemos que el hermano está en esa situación, pero callamos, y en el fondo pasamos a ser cómplices, y a la vez también la iglesia no va a obrar, porque también nosotros estamos tapando el pecado. Entonces es importante la convivencia, de compartir, estar más, conocernos, eso es importante, conocernos más como iglesia, como hermanos. A mí me encanta cuando Luchito, cuando se forman amistades dentro de la iglesia, pero en el buen sentido de la palabra de la amistad. Claro. Pero allí en esa amistad, que yo he visto dos maneras de ver amistad dentro de la iglesia. Una es amistad sincera, que en las buenas y las malas luchan y de repente se corrigen entre ellos mismos. Claro. Y ayudan y colaboran para la expansión del evangelio y son una bendición para la iglesia. Pero he visto la otra parte donde se aglutinan los hermanos, solamente son ellos, pero producen como crítica para la iglesia y dañan a la iglesia a veces, en su propia amistad, entre ellos mismos. Es decir, provocan tropiezo para que la iglesia no avance. Se forman bloques para que esa iglesia no avance, y ellos como haciendo decir como la oposición de como ese bando político a veces sucede. Pero a mí me encanta cuando la iglesia se forma una amistad. Por ejemplo, yo con Luchito me considero amigo, con hermano Omar igual, porque de repente hablamos así cosas tan cercanas. Con la hermana Gloria lo mismo. La hermana Ruth está llegando, la estamos conociendo, pero es interesante ver que hay cercanía. Pero ¿cómo nos gustaría ir creciendo eso? Yo creo que a mí me gustaría más compartir con hermano Omar, por ejemplo. Me gustaría compartir, bueno, con la hermana Gloria hemos compartido bastante, harto con la hermana Gloria. y con Luchito igual hemos compartido harto. Por ejemplo, es un reto que hago, poder conocernos más y apoyarnos, ¿ya? Y eso es súper lindo una vida de bendición. Es importante, bueno, igual aquí la tarea harto de los líderes. Bueno, en este caso los pastores que ven más cómo está el rebaño, ¿cierto? Ver qué hermano está pasando tal situación, o si hay pecado dentro de la iglesia, ahí donde el pastor, hacer un trabajo de predicación en cuanto a esos temas, para que la persona también vaya. Si nosotros no somos capaces a veces quizás de llegar a esa persona, bueno, ahí el liderazgo tiene que encargarse de esa parte igual. Bueno, todos, en el fondo todos, pero es importante que el liderazgo vea esas cosas, tenga esa visión, ¿cierto? Ya si sabemos que hay pecado dentro, predicar esas cosas, porque en el fondo la palabra es la que va a cambiar, porque nosotros a veces quizás le podemos hablar 1000 veces a un hermano, pero sabemos que la palabra es la que cambia. Ahora, si no quiere entender, ya es otro problema.
Amén. ¿Algo más? ¿Cómo estamos en la hora? Yo estoy recién comenzando. Estamos bien en la hora, pues sí, feriado. Ah, de veras. Estamos haciendo vigilia. Mañana tenemos que levantarnos temprano. Ah, ¿no? verdad, mañana tenemos. Pensé que era por los cañonazos. Va a ser breve mañana. Va a andar rápido. Bueno, que Dios nos ayude esta semana, ¿cierto? Como decíamos la pregunta, que a ver qué hay dentro de nosotros que está impidiendo, ¿cierto?, de que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros tiene cosas que todavía el Señor tiene que cambiar. Y cada uno nos conocemos. Entonces, ahí es donde el Espíritu de Dios tiene que obrar también, siempre y cuando nosotros también dejemos que Él obre. Es importante someternos al Espíritu de Dios para que haga los cambios que tiene que hacer. ¿Algo más? Interesante ver que la iglesia se preparó para tener este encuentro con el Espíritu Santo. Claro. La preparación. La Sí, preparación. pues es un punto bien importante. Creo que es bueno que cuando vamos a la iglesia o no sé, participamos en algunas reuniones importantes y bien en el Señor, porque si no, a veces salimos como llegamos nomás. Es importante. ¿Se han preguntado ustedes por si no hubiese venido el Espíritu Santo, hubiésemos quedado con el mensaje de Cristo y hubiese ascendido? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestro encuentro? Yo creo que todos iríamos a Jerusalén, ¿no? Estaríamos como en el Antiguo Testamento nomás, porque Dios se manifestaba allí. ¿Se acuerdan? Delante hablábamos allí, la gloria postrera será mejor que la primera. Eso, delante se me fue la idea de eso. Que Cristo ahora, cuando dice que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, la gloria postrera será mejor que la primera. Y la gloria postrera es Cristo. Entonces, Cristo obrando en nosotros es la gloria postrera. Por eso los postreros tiempos compartieron allí. Entonces Él sigue obrando hoy, sigue actuando en nuestras vidas. Y por eso nosotros tenemos Él dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, porque su Espíritu Santo está en nosotros. El aliento de su Espíritu nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y el Espíritu Santo es el que viene a glorificar a Cristo, ¿ya? Entonces, en este plan de cómo allí veo, yo cuando miro el libro de Génesis, vemos que Dios formó una familia. Pero acá en el libro de los Hechos veo que Dios formó una comunidad, la iglesia. Y en ambos lugares dijo, bueno, cuando formó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y acá también el Señor ha creado su iglesia y Él dijo, yo me voy a ir, pero voy a mandar el Consolador, al Espíritu Santo, que nos va a acompañar hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, interesante. Y donde también es la garantía para cumplir la misión. Es decir, tenemos respaldo del cielo. Uno dice, pero yo voy a hacer esta tarea, no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer en el poder de Dios. ¿Algo más para ir terminando? Yo diría nomás como poder decir como a ver cómo podríamos hacer, es como una conclusión. Nomás que a veces la iglesia, bueno, entendemos uno que una sola, pero yo digo que a veces no todos han vivido o han tenido la misma experiencia espiritual y no todos a veces han podido tener esta preparación para enfrentar las mismas situaciones dentro de los lugares donde se necesita, digamos, ¿cierto? O requerida la iglesia. Y como decía el pastor, de repente, claro, en algunas va a haber sanidad, en otras no sé si la iglesia está preparada, a veces yo pienso, como para enfrentar situaciones a veces muy complicadas, para no sé, como se hacía antiguamente mucho para reprender demonios, como a veces
a veces la iglesia, como le digo yo, no ha tenido, no ha vivido, los hermanos, esa vivencia o esa experiencia, quizás tampoco de sanidad, o que si va a orar por alguien, la persona se sana. Y creo que a veces de lo que hablaba Santiago, un poquito, decía yo también, tenía relación con la práctica, con el hacer. Y eso a veces yo no sé si Dios nos querrá capacitar y preparar a todos por igual, me pregunto yo, o unas van más adelante que otras, o algo pasa, no sé. Porque no sé el momento que en alguna situación nos estemos preparados para enfrentar algo o situaciones que la iglesia tiene la obligación de hacerlo. Eso en el fondo. Lo que pasa, hermano Omar, es que como iglesia, ya sea la Alianza, Bautista, Pentecostales, no hemos tomado todo el consejo de Dios, siendo que Cristo ha equipado a su iglesia en su naturaleza con todos los recursos espirituales. Y por ejemplo, los bautistas dicen, bueno, nosotros vamos a enfatizar el bautismo. Pues se llaman bautistas, ¿ya? Los pentecostales no, vamos a enfatizar el Espíritu Santo, el fuego del Pentecostés. Los de la Alianza dicen, no, nosotros no, vamos a enfatizar las misiones. Los de Asamblea de Dios dicen, no, los dones carismáticos. La de la Iglesia del Señor dice, bueno, nosotros la adoración, no sé, cada uno. Entonces cada uno toma temas de la Biblia así por parte, sacar un pedacito de las cosas. Pero el Señor dice que ha equipado todo en Cristo para dar a conocer a las huestes espirituales. Entonces el Señor ha entregado todos los recursos a la iglesia. Y el error que hemos cometido, me incluyo, que no hemos polarizado tomar ciertos temas, siendo que el Señor nos dejó para, dice, aún harán cosas mayores, dijo. Entonces, ese es el error que hemos cometido. Yo asumo, digo, hemos cometido ese error. Y toda la iglesia ha cometido ese error porque nos hemos polarizado. Y Pablo dice, él decía, he predicado, dice, todo el consejo de Dios. Entonces, yo creo que por allá va, hermano Omar. Nosotros podemos predicar, podemos resucitar muertos, como el Señor dice, porque el Señor está con nosotros. Si a veces lo que pasa a nosotros, lo único buscamos la añadidura, pero el Señor nos ha equipado con todos los recursos espirituales. Si el Señor en Cristo se desataron toda esa bendición, está revelado para nosotros. Está revelado para nosotros, entonces tenemos que tomarlo de eso. Yo he visto en la Alianza sanidad, yo he visto en los pentecostales hacer misión igual. Y entonces cuando dice, de repente uno mira como dice, el pasto del vecino está más verde que el de nosotros, por ejemplo, y eso es como natural. Entonces, siendo que la iglesia es una sola, pero nosotros, cada uno hemos tomado parte de la Biblia, ¿no? Pero el Señor quiere que prediquemos todo el consejo de Dios. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Él, todo, no una parte, no. Hay que creerle más. Eso. Creerle. Confiar en Él. Bien. Hermana Gloria, ¿alguna antes de que terminemos? ¿Un comentario? ¿Alguna duda? Estaba pensando que es deber de cada uno poner un granito de arena para que el Señor trabaje de la forma que queremos que se hagan las cosas. Claro. Bien. Sí. Amén. Igual que, bueno, que el Señor siempre va a querer usarnos, pero siempre va a depender de nosotros, porque nosotros vamos a ponerle obstáculos, objeciones o algún, ¿cómo se llama? Algún pero al Señor, y a veces yo digo, pucha, mire, yo un día contaba, no me acuerdo, los hermanos, parece los varones, era, que cuando usted está muy cómodo en la casa, relajado, el Señor lo va a usar y no sé, pero cuando usted está en la comodidad, en el confort, el Señor lo va a querer sacar de eso. Y eso, yo decía que cuando está lo mejor usted, y mi hermano Federico, yo me acuerdo mucho, contaba eso,
de que a veces a usted lo llaman a la 1 de la mañana y usted va a decir, yo, sabe que hasta ahora no voy, o hasta ahora no puedo, o hasta ahora, hermano, vamos a orar por un enfermo, usted sí sabe que yo no estoy preparado. Y muchas de esas cosas yo de repente me pregunto, y no sé si no va por la experiencia o los años de la persona, sino que el Señor va a usar a un joven, no sé, a una persona que quizá, o porque podemos estar 50 años en el Evangelio, como digo yo, y a lo mejor no vamos a ser capaces de nada de hacer cosas, de ir a orar, o ver una sanidad, o ver, yo no sé, yo vi mucha sanidad. Yo hemos visto acá nosotros en el Manester, que estaba casi moribunda, mi hermano Juan Wilcamán, ¿cierto? Se volvió loco, no sé, veo unas letras ahí, mano, ¿me escuchan o no? Algo de Sí, eso. te estoy Sí, escuchando. escuchamos. Ya, y realmente eran personas que, ¿sabes? Estaban muy mal, enfermas. O igual, no sé, me acuerdo con el pastor nos tocó ir a orar por hermano Juanito, por Elías, me acuerdo, ¿se acuerdan? El esposo de la Erika, y por tantas otras cosas que tuvimos que ver. Me acuerdo con el pastor Marco Bacarel, fuimos a orar por un vecino, el vecino lo habían casi amputado en su pie, y fuimos a orar y se sanó. El vecino nunca llegó, pero no importa eso. Ya, fue tantas cosas que pudimos nosotros enfrentar. Juanito Araneda, el pie ya también casi a punto de cortárselo. Sí, me acuerdo. Y todas esas cosas, yo digo, ¿sabes? Y el Señor vamos a orar para allá, vamos a orar por los hermanos Hilario, vamos, ¿sabes? Y uno, ¿sabes? Como que digo yo, estaba en la comodidad, como que, chuta, hay que ir, una cosa así, yo me acuerdo, y me acuerdo que nos tocó bien seguido, bien, la verdad es que viene así. Yo creo que en esos años como que lo quiere usar y lo quiere sacar un poco de esto, de las comodidades, y tantas cosas, vimos tantos milagros también cuando en la misma iglesia y otras. Me acuerdo por quién fue que se oró por una hermana una vez y se sanó de cáncer, no me acuerdo, Gloria, de una hermana que dio un testimonio, y tantas otras cosas. Entonces, La yo hermana de hago Argentina. memoria, claro, sí, pues hermana argentina, y yo hago memoria de esas cosas, y yo digo, el Señor es poderoso, o sea, el Señor lo va a usar a cualquiera de nosotros, pero nos vemos a veces como que nos estamos limitados, o que no somos capaces. Bueno, con el pastor la otra vez nos tocó ir a orar también por la familia Ortiz, que tenía ahí, ¿cierto? Eran espíritus ahí malignos y todas las casas, y hay que estar preparado. Y de repente uno va a enfrentar esas situaciones como que a veces uno le saca, como dice, la vuelta y no lo hace, pues. Sí. Pero yo digo yo, Señor, ¿qué pasará con los hermanos que saben mejor? Bueno, hermano Federico decía, si no está preparado, mejor no vaya. Claro, pero Sí. sí, porque si no, dice que lo va a pillar débil y cómo lo va a zarandear a uno. Yo diría, pero tarde o temprano la persona no puede ser siempre yo no puedo, ¿cierto? O no estoy preparado, no me siento con las capacidades. Yo me acuerdo que una vez mi hermano Waldo, también, que igual era difícil, me tocaba coordinar muy seguido con él yo, pues. Pero sabe que yo lo aprendí a querer al hermano, yo lo aprendí a querer, y me dijo una vez una noche, y él ponía horario, me ponía esto, y yo le decía, pucha, me toca ir, pero son bendiciones, decía, que uno tiene para el Señor, ¿cierto? Y si me toca dirigir todos los domingos, son bendiciones, ¿cierto? Amén. Sin embargo, había hermanos que a veces se enojaban con él, y sabe que dirigían enojados, y eso no puede ser, pues, ¿cierto? ¿Cómo va a dirigir usted enojado con el hermano? Como dice la canción, cómo puedes tú orar? Y eso a mí me tocó también vivirlo, pues, y verlo. Y yo digo, pucha, no sé, ¿estoy mal yo o está mal el hermano? Porque, Sí, pero eso sí. ocurre, ¿ah? Nos paramos a veces en el púlpito y estamos enojados con el hermano que toca, y estamos, y yo realmente digo yo, ¿cómo puede ser eso? Que a veces no entendemos bien las cosas. Pero eso ocurre y Sí. ha ocurrido. Hay que tener una sonrisa, va como una madre que tiene un hijo, con alegría sirve al Señor. Aunque esta noche, aunque se desvele, sigue sonriendo porque es el hijo o la hija. ¿Cuánto más para el Señor? Sí. Y ahí uno dice, gozo da servir a Cristo.
Bien. ¿Vamos terminando? Amén. Amén. Le voy a pedir al hermano Omar que pueda orar por este estudio y orar por la iglesia en general. Por favor. ¿Me escucha, hermano Omar? Sí, amén, amén. Oremos entonces para dar término. Me avisó el hermano William, así que iba en el vehículo, ya no se alcanzó a conectar. La señal estaba muy mala y iba a su trabajo, así que ya no alcanzó ya. Bien, vamos a orar entonces, hermanos queridos. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos ayudas, nos guías, nos instruyes, nos das claridad en las cosas, Señor, y nos das lo más importante y lo más fundamental, Señor, que es este poder, Señor, esta autoridad y esta, Señor, esta palabra también, Señor, que nos ayuda a entender, Señor, lo que tú quieres hacer por tu iglesia y que nosotros somos parte de ella, esta tarea, esta misión, Señor. Danos, Señor, este guía, Señor, espiritual, y que también, Señor, nos sirva de lección, nos sirva, Señor, de experiencia, nos sirva, Señor, para poder llevar adelante lo que tú le encomendaste a tu iglesia. La tarea es de cada uno, la misión es de cada uno. Señor, danos esta claridad, como decíamos, Señor, y danos también humildad para llevar a cabo, Señor, este evangelio, de poder también, Señor, como tarea de la iglesia, es convencer al mundo de pecado, Señor, y que también, Padre, viene juicio, Señor, sobre las naciones. Ayúdanos, Señor, a que podamos reflejar, Señor, también que tenemos a ti en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, límpenos, Señor, de toda maldad, para poder también, Señor, ir, Señor, al necesitado, ir, Señor, al hermano que está, Padre, pasando por problemas, por dificultades. También, Señor, de esa manera damos testimonio, Señor, que servimos, vivimos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, también por el pastor, gracias, Señor, por el hermano Luis, por su hogar, su familia, porque tú le has dado, Señor, también este don, Señor, de enseñanza, de preparación, de poder transmitirnos también, Señor, lo que nos hace falta en nuestras vidas, de lo que necesitamos también nosotros, Señor, como seres humanos, para también reconocer, Señor, que estamos faltos ante ti y que, Señor, sin tu ayuda no somos nada y que necesitamos, Señor, cada día que tú nos puedas instruir, Señor, tú nos puedas dar, Señor, todo lo necesario, Señor, para poder ir mejorando también, para poder también, Señor, y poder reconocer nuestras faltas, lo que estamos fallando, Señor, y para poder también llevar el mensaje, Señor, a quienes se han apartado, a quienes están lejos de ti, de tu presencia, y que nosotros también seamos la luz, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor, guárdanos, guíanos, Señor, y prepáranos también, Señor. Prepáranos, Señor, como decíamos en delante, para poder llevar a cabo todas estas cosas, Señor. Vamos a tener que vernos enfrentados a muchas situaciones, Señor, que quizás a veces nos vemos como lejanos, Señor, pero a tu iglesia, Señor, tiene estas responsabilidades, Señor, de ir, Padre, de ir, Señor, en ayuda, de ir, Señor, con el Evangelio al necesitado, al que está caído, al que está, Señor, Padre, hay que levantarlo también, el que ha caído, Señor, y danos, Señor, todas las armas necesarias, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, esta labor, esta tarea. Líbranos, Señor, como decíamos, de pecado, del mal. Bendícenos, Señor, guárdanos, Señor, protégenos. Y también, Señor, oramos por nuestros seres amados, por nuestras familias, Señor, que son también algo fundamental, que nosotros no solamente podamos transmitir las cosas, Señor, hacia los demás, hacia afuera, sino que primeramente en nuestro hogar, en nuestra casa, Señor. Ayúdanos, Señor, también a tener una buena convivencia, Señor, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos también, Señor, y transmitirle este evangelio, Señor, tan necesario, porque a veces miramos hacia afuera, pero también tenemos esto, Señor, en nuestros hogares que nos hacen falta, Señor, y el día de mañana también nuestros hijos van a poder proclamar el evangelio y van a poder también ver lo que nosotros hacíamos. Va a servir, Señor, para que otras generaciones también ocupen, Señor, y lleven a cabo esta labor. Gracias, Padre. Nos vamos a descansar también, Señor, y ayúdanos también a que mañana todo lo que se trate, todo lo que podamos ver, Señor, en la reunión, sea de bendición
y también, Señor, que todo lo que hagamos sea guiado por ti. Gracias, Señor, en tu infinito amor. Nos despedimos. Amén y amén. 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 Buenas noches, hermano. Muy bueno el estudio. Gracias, Buenas Luchito. noches. Hermana Gracias, Ruth, Cuídense, hermano. una Buenas palabra, hermana Ruth. noches. Fuimos llamados para vivir en su palabra. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Oh, oh, oh. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu